Buenos días, hermanos y personas que nos están viendo ahorita en estos momentos. Pues agradecemos a Dios por este tiempo que nos da para poder compartir de la palabra de Dios y poder ser edificados. Mi nombre es Maclovio Cantú Reyes y yo me congrego en la primera iglesia bautista de Monterrey. Y hoy vamos a estar meditando sobre un tema que me pareció muy interesante y yo lo he nombrado ¿Realmente hay una vida eterna? Está basado en lo que es en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22. Dice la palabra de Dios así. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque él tenía muchas posesiones. Esta narración, entonces, que comúnmente la conocemos como la historia del joven rico, podemos notar que se nos presenta un encuentro profundo donde Jesús desafía a lo que normalmente se consideraba como un hombre recto, en contraste con lo que es el costo verdadero del discipulado o que exige el discipulado. A través del diálogo entre Jesús y el joven rico, entonces se evidencia que la obediencia o el llevar a cabo los mandamientos no va a ser suficiente si el corazón está atado a alguna otra cosa, que en este caso del joven rico se refería a sus riquezas materiales, porque él pensaba en términos de mérito, creía que la vida eterna se obtenía haciendo algo o que había que hacer algo para obtenerla. En contraste con que seguir a Jesús implica un desapego de nuestro ser respecto de las cosas materiales o las posesiones que pudiéramos tener en este mundo. Podemos ver en el que este relato también aparece en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del 17 al 22, y el Evangelio según Lucas, capítulo 18, del 18 al 23, como versículos. Lucas nos dice que era un hombre principal. En el Evangelio de Mateo destaca que era un joven. En el Evangelio de Marcos se nos dice que este hombre corre hacia Jesús y se arrodilla. Marcos 10, 17. Se puede entender que en el joven rico, o pudiéramos captar eso, que había respeto, que había interés, había sinceridad hacia la persona de Jesucristo. Al parecer este hombre tenía muchas cualidades o poseía ciertas cualidades, características, pues en él se pudiera percibir su moralidad, su religiosidad. Ahora se podemos entender de que era como respetado, pues al parecer era dueño de muchas posesiones. Humanamente, entonces humanamente hablando, parecía como que se lo tuviera todo. Sin embargo, al final ya del diálogo que tuvo con Jesús, él salió de la presencia de Cristo con un corazón triste. Podemos entender entonces que su fe, su confianza, es decir, su seguridad, su esperanza, su tranquilidad, no provenían de un profundo, pues, amor a la palabra de Dios, sino más bien al apego por sus bienes materiales como el dinero, las propiedades, la riqueza, a manera así como una forma también así de idolatría. Ahora, desde la perspectiva cristiana,
afirmamos claramente lo que nos enseña la Escritura. Allí en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 9, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El joven rico veía la salvación como una recompensa, y Jesús le muestra que el problema no era externo, sino que era dentro de sí, en su interior. Jesús menciona los mandamientos y el joven rico responde los mandamientos que acabamos de mencionar. Dice que todo esto lo había guardado desde su juventud. Al parecer, externamente el joven rico era intachable, pero su religiosidad finalmente no había transformado a su corazón. En la primera carta de Samuel, ahí en el capítulo 16, versículo 7, leemos lo siguiente, dice, ¿por qué Jehová no mira lo que mira el hombre? Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces esto debe llevarnos a reflexionar sobre si nosotros estamos confiando en nuestra propia moralidad o en nuestro propio beneplácito, por ejemplo, con el hecho nomás de estar asistiendo a la iglesia o estar confiando en nuestras buenas obras como base de nuestra seguridad eterna. Marcos 10:21 dice algo que suena muy, o es muy conmovedor, porque menciona entonces así la palabra, Jesús mirándole le amó. Por lo que la confrontación de Cristo no fue con la intención de humillarlo, sino lo que hizo fue porque lo amaba. Y luego le dice, si quieres ser perfecto, entonces anda, vende lo que tienes, todo lo que tienes, y dalo a los pobres. Y luego ven y sígueme. Eso lo podemos ver ahí en Mateo 19:21. Jesús no le estaba enseñando entonces que la salvación se compra vendiendo bienes. Le estaba revelando cuál era el verdadero tesoro que debía habitar en su corazón. El joven cumplía muchos mandamientos, los llevaba a cabo al parecer, pero fallaba en lo que dice ahí en Éxodo 23, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Su tesoro entonces no era Dios, su tesoro estaba en las riquezas que él poseía. La reacción entonces del joven lo confirma allá en Mateo 19:22 cuando se menciona al decirnos que oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él no se fue enojado, no discutió tampoco con Jesús respecto de esto. Simplemente él eligió sus riquezas antes que seguir a Cristo. Pensemos un poco, miren, hoy en día reflexionar en cuanto a nuestra manera de vivir, eh, que no debe ser buscando mantenernos siempre apegados a la comodidad, al estatus, al negocio, a un estado o a un estilo más bien de vida terrenal, sino que debemos seguir buscando crecer en el amor de Dios y a su palabra que es verdadera. Luego, siguiendo más allá en el pasaje, ahí mismo en Mateo, en 19:25, sucede que los discípulos se sorprenden y luego se preguntan, bueno, ya con todo esto que vimos, ¿quién pues entonces podrá ser salvo? Y es aquí donde Jesús entonces les responde ya con una gran verdad. Dice, para los hombres esto va a ser imposible, mas para Dios todo es posible. Ahí en Mateo 19:26. Entonces, con esto en mente, la salvación no depende de la capacidad humana, sino que va a depender o depende del poder de nuestro Dios. Seguir a Cristo va a implicar redención, es decir, redimirnos.
ponernos a los pies de Cristo y luego seguirle. Porque ahí en Lucas 9:23 nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El joven rico quería vida eterna, pero sin llegar a tener una rendición total a los pies de Cristo. Finalmente, la historia del joven rico, entonces, nos hace un llamado a llevar una vida sin cadenas, a enfrentar cara a cara con la gran diferencia que implica el ser bueno solamente según la norma de este mundo o ser perfecto según el mandamiento y seguimiento a Cristo. El relato no sataniza al dinero y a las posiciones en sí, sino que es una advertencia contra la idolatría que podamos tener hacia el dinero y hacia las posesiones. El joven rico entonces se fue triste porque sus muchas posesiones no estaban solo en su casa, sino que poseían finalmente a su corazón. Se aferró él entonces a una seguridad terrenal, o estaba aferrado a una seguridad terrenal, perdiendo la libertad de seguir al maestro. Damos gracias a Dios entonces por esta meditación y esperando que haya sido de gran bendición en la vida de cada uno de nosotros. Dios les guarde, Dios les bendiga.